Mi novio y yo habíamos compartido 3 años de nuestra vida juntos. 3 años que creí llenos de amor genuino. Esan era el hombre perfecto, o eso pensaba, pero había un pequeño detalle que siempre me desconcertó. Carol decía que era una amiga de la infancia, que si tenía detalles con ella era por su familia ya que se conocían desde hace mucho tiempo. Lo acepté, como tantas otras cosas. Llegó el día de nuestra boda, el día que debía ser el más feliz de mi vida. Todo era perfecto, las flores, la música, el vestido, hasta que ella apareció, una mujer alta, con el cabello oscuro y una presencia tan intimidante como etérea. Cruzó las puertas de la recepción. En sus manos llevaba un regalo envuelto en papel blanco. Esan, al verla, se tensó de inmediato, como si el aire hubiese sido arrancado de sus pulmones. La mujer caminó directamente hacia nosotros y me tendió el regalo. Para ustedes, dijo con una sonrisa gélida. Miré la tarjeta con curiosidad, pero al leer el nombre escrito en una caligrafía elegante, mi corazón se detuvo. De Caroline, con amor. Caroline, Carol, el apodo de su amiga de la infancia. Esan intentó hablar, pero antes de que pudiera articular palabra, pero ella estaba evidentemente borracha. Su risa nerviosa y ojos llorosos llenaron el ambiente de una tensión casi insoportable. Esan, gritó, señalándolo con un dedo tambaleante. Luego me miró a mí. Es ella. ¿Es la nueva Lily? Mi mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Me llevé instintivamente las manos al vientre, donde nuestro bebé aún no nacido crecía. Vamos a llamarla Lily, dije con un hilo de voz. La chica se echó a reír. Una risa amarga que resonó en toda la sala. ¿Cómo puedes llamarla Lily? Se burló mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Esan no quiere a Lily. Esan, antes de que pudiera terminar, Esan la agarró del brazo, su rostro transformado en una máscara de ira y vergüenza. Ya basta, Caroline, le susurró entre dientes, pero Caroline no se calmó. Se apartó bruscamente y comenzó a llorar desconsoladamente, tambaleándose hacia una esquina de la sala. Algo en su angustia pareció romper a Esan por dentro. Por un momento, me miró, con un brillo de desesperación en sus ojos, y luego tomó una decisión que me dejó helada. Dejó mi lado. Lo siento, susurró, más para sí mismo que para mí, mientras caminaba tras Caroline. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, mi voz temblando de incredulidad, pero no se detuvo. Esan la alcanzó, le puso las manos en los hombros y comenzó a hablarle en voz baja, intentando calmarla. Yo estaba sola en el centro de la recepción, rodeada de miradas de curiosidad y murmuraciones. Mi mundo se derrumbaba, y él no estaba ahí para sostenerlo. Me quedé quieta, observando cómo Esan escoltaba a Caroline fuera de la recepción, dejándome sola frente a nuestros amigos y familiares, sin una explicación, sin una disculpa, solo un vacío enorme que no sabía cómo llenar. Fue entonces cuando comprendí que, por mucho que Esan me hubiera amado, había un lugar en su corazón que nunca me perteneció. Lo observé irse, esperando que regresara en unos minutos, pero los minutos se convirtieron en horas, y Esan no volvió. Cristina, mi mejor amiga, permaneció a mi lado todo el tiempo, mientras los invitados comenzaban a dispersarse. Ella me ayudó a sentarme y a mantener la compostura. Cuando la realidad de lo ocurrido me golpeó, fue Cristina quien sugirió que llamáramos a Esan. No puede haberte dejado así, dijo, marcando su número en mi teléfono. Aún me negaba a creerlo. Mi corazón quería aferrarse a la idea de que había una explicación lógica, que Esan no había abandonado nuestra boda para consolar a otra mujer, pero las llamadas iban directo al buzón de voz. Una y otra vez, Cristina intentó calmarme mientras lágrimas silenciosas rodaban por mi rostro. La música de la recepción se apagó, las luces se atenuaron, y la realidad de mi soledad en ese momento se volvió insoportable. Finalmente, Cristina me abrazó con fuerza. Lo superaremos juntas, me susurró. No estás sola. No sé cómo logré salir de la recepción.
Todo lo que sé es que Cristina me llevó a casa. Durante el trayecto, no dejó de hablarme, tratando de distraerme, de evitar que me rompiera por completo. Cuando llegamos, se aseguró de que me metiera en la cama y de que tuviera agua junto a mí. Si necesitas algo, lo que sea, llámame, no importa la hora. ¿Entendido?, me dijo antes de marcharse. Gracias, Cristina, murmuré, y por un instante sentí un poco de alivio. Siempre había podido contar con ella. Las horas pasaron lentamente. La casa estaba en completo silencio, excepto por mis sollozos. Pensé que Esan aparecería pronto, que al menos tendría la decencia de darme una explicación, pero el reloj siguió avanzando, y la esperanza se fue desvaneciendo. Casi a las 3 de la mañana, escuché la puerta principal abrirse. Esan había vuelto. Entró en la habitación con pasos cautelosos, su rostro pálido y tenso. Cuando vio mis ojos rojos de tanto llorar, dejó escapar un suspiro y se acercó. Lo siento. No quería que esto terminara así, dijo, su voz suave pero cargada de nerviosismo. Intentó tomarme de la mano, pero me aparté. ¿Dónde estabas?, pregunté, mi voz quebrándose. Caroline estaba mal, no podía dejarla sola en ese estado. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. ¿Y yo?, susurré, las lágrimas volviendo a llenar mis ojos. ¿Qué hay de mí? Esan bajó la mirada, incapaz de responder. Luego intentó justificar su ausencia. No quiero que te alteres, no es bueno para el bebé. Su intento de consolarme solo encendió mi ira. El bebé, repetí, con incredulidad. ¿De verdad te importa el bebé? Porque no pareció importarte cuando me dejaste sola en nuestra boda. Esan trató de decir algo, pero yo lo interrumpí. No tienes idea de lo que sentí, Esan. Me abandonaste para consolar a otra mujer, en el día que se suponía debía ser uno de los más felices de mi vida. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en ese momento, supe que algo entre nosotros se había roto. ¿Quién es Caroline para ti?, le pregunté directamente, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba de rabia y tristeza. Esan dejó escapar un largo suspiro y se pasó la mano por el cabello. Es mi exnovia, salimos hace años, pero ella no lo ha superado. Su confesión me dolió más de lo que esperaba, pero no me detuve ahí. Así como tú tampoco la has superado, rebatí, mi tono ahora cargado de reproche. ¿Por qué? Esan, ¿qué clase de hombre deja a su esposa sola frente a todos los invitados en el día de su boda para consolar a su exnovia? Él frunció el ceño, claramente a la defensiva. No es lo que crees. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar. Si no estabas seguro de casarte, ¿por qué me lo pediste? Te dije que no lo hicieras solo por el bebé, pero me aseguraste que me amabas. Y aquí estamos, ni un día casados, y ya elegiste a otra persona en lugar de a mí. Mis palabras parecieron golpearlo, pero no respondió. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo como las lágrimas volvían a acumularse. Dime, Esan, ¿la amas? Se quedó en silencio, su mirada esquivando la mía. Ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Cuando finalmente habló, no respondió a mi pregunta. En lugar de eso, adoptó un tono molesto. ¿Por qué no puedes ser comprensiva?, me lanzó. Caroline estaba mal, no podía dejarla en ese estado. ¿Comprensiva?, repetí incrédula. ¿Me estás pidiendo que sea comprensiva cuando tú me dejaste sola en nuestra boda? Esan negó con la cabeza, como si yo fuera la irracional. Ya me casé contigo, ¿por qué estás teniendo estos ataques de celos? Sus palabras me dejaron helada. Me levanté de la silla lentamente, sintiendo como la rabia sustituía el dolor. ¿Ataques de celos, Esan? Esto no es celos, esto es dolor, esto es traición. Él no respondió. Su silencio y su postura defensiva me hicieron darme cuenta de algo en su mente. Él no había hecho nada malo, y eso me dolió más que cualquier cosa que Caroline pudiera haber dicho. Lo miré fijamente,
esperando alguna señal de arrepentimiento, alguna palabra, que me hiciera pensar que todavía valía la pena luchar por este matrimonio. Pero Esan permanecía en silencio, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba cansancio y frustración. ¿Eso es todo?, pregunté finalmente, mi voz más tranquila, aunque llena de amargura. ¿Esa es tu respuesta? ¿Qué soy yo la que está exagerando? Esan suspiró y se frotó la cara con las manos. No estoy diciendo que no tengas derecho a estar molesta, solo creo que esto se está saliendo de proporción. Di un paso hacia él, incapaz de contener la indignación. ¿Salir de proporción? Esan, me dejaste sola en nuestra boda para ir tras tu exnovia. Ni siquiera fuiste lo suficientemente valiente como para responderme si la amas o no. ¿Cómo quieres que lo tome? Ya basta, gritó de repente, alzando la voz más de lo que nunca había hecho antes. Su explosión me tomó por sorpresa. No fue así de simple. ¿Ok? Caroline estaba pasando por un momento difícil, y tú no entiendes lo que significa ver a alguien que conociste durante años así de destrozado. Y yo soy tu esposa, le grité de vuelta, mi voz quebrándose al final. Se supone que yo debería ser tu prioridad, pero no lo soy, ¿verdad? Porque en el fondo, aún sigues atado a ella. Esan apretó los labios, como si estuviera conteniendo algo. No quiero discutir más. No es bueno para ti ni para el bebé. Me reí amargamente, aunque no había nada gracioso en la situación. Claro, ahora te preocupas por el bebé. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando decidiste irte tras Caroline? ¿Sabes lo humillante que fue para mí, Esan, ver a todos los invitados susurrando, preguntándose dónde estabas, mientras yo tenía que fingir que todo estaba bien? Esan bajó la mirada, pero no dijo nada. Ese silencio me rompió aún más. Esan, ¿sabes qué es lo peor de todo esto?, dije, mi voz temblando mientras las lágrimas caían libremente. Que realmente creí en ti, creí en nosotros. Pensé que, aunque las cosas no fueran perfectas, podíamos construir algo hermoso juntos. Pero ahora me doy cuenta de que fui la única que lo creyó. Él levantó la cabeza, pero antes de que pudiera decir algo, lo interrumpí. Quiero que te vayas. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Te lo digo en serio, Esan. Necesito espacio. No quiero verte ahora. Ve a dormir a otro lado. ¿Estás exagerando otra vez?, preguntó, su tono lleno de incredulidad. Esto no tiene que ser tan dramático. ¿Dramático?, repetí, sintiendo como la ira volvía a llenar mi pecho. Lo único dramático aquí es que no puedes aceptar lo que hiciste. Así que sí, Esan, quiero que te vayas. Él negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, pero finalmente recogió su chaqueta del sofá. Antes de salir, se giró hacia mí, como si esperara que lo detuviera, pero no lo hice. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me dejé caer en el sofá, sintiéndome más sola que nunca. Minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Cristina. ¿Estás bien? No puedo dejar de pensar en ti. Llámame si necesitas algo. No respondí de inmediato. Simplemente dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos. Las lágrimas seguían cayendo, pero esta vez, había algo diferente en ellas. No solo era dolor, también había una determinación naciendo en mi interior. Esa noche no dormí, pero tomé una decisión. No podía seguir viviendo en las sombras de alguien más. Si Esan no estaba dispuesto a elegirme, entonces yo tendría que elegirme a mí misma. Al día siguiente, el sol entró por las ventanas, pero su calidez no logró alcanzar mi interior. Me sentía vacía, pero también determinada. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había pasado. Esa mañana, mientras el mundo parecía seguir como si nada, yo estaba lista para enfrentar lo inevitable. Cristina llegó temprano, como si supiera que la necesitaría. Llevaba café y una expresión de preocupación que me hizo sentir un nudo en la garganta. ¿Cómo estás?, preguntó, dejando las tazas sobre la mesa. Me encogí de hombros, sin saber realmente cómo responder. Estoy
Aquí. Cristina se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Escucha, no tienes que pasar por esto sola. Estoy contigo. Pase lo que pase. Esas palabras, simples pero llenas de amor, fueron suficientes para hacerme llorar otra vez. Cristina me abrazó, y por un momento me permití sentir el consuelo de su apoyo. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente. Suspiré y me pasé las manos por el rostro. No lo sé. Parte de mí quiere luchar por esto, pero otra parte sabe que no puedo hacerlo sola. Cristina asintió lentamente. ¿Le pediste que se fuera anoche? Sí. Y lo hizo. ¿Te ha escrito? Negué con la cabeza. Había revisado mi teléfono varias veces durante la noche, esperando un mensaje, una llamada, algo que demostrara que le importaba lo que había pasado, pero no hubo nada. Cristina me miró con una mezcla de compasión y firmeza. Mira, amiga, sé que esto es difícil, pero tienes que pensar en ti y en el bebé. Si Esan no está dispuesto a demostrarte que está contigo al 100%, entonces, tal vez debas empezar a pensar en cómo sería tu vida sin él. Esas palabras me golpearon como una realidad que había estado tratando de evitar. No quería imaginar mi vida sin Esan, pero tampoco podía seguir viviendo en una relación donde no era la prioridad. Un par de horas después, mientras Cristina estaba conmigo, escuché el sonido de la puerta principal. Mi corazón se aceleró. Esan había regresado. Entró con un rostro cansado, pero no mostró la culpa o el arrepentimiento que había esperado ver. En cambio, parecía más molesto que otra cosa. Necesitamos hablar, dijo, dejando caer su chaqueta en el respaldo de una silla. Cristina se levantó de inmediato, entendiendo que necesitaba privacidad. Voy a estar afuera si necesitas algo, me susurró antes de salir. Esan se sentó frente a mí, cruzando los brazos. Mira, siento lo de anoche. Ok, pero no podemos seguir así. Así como. Esan, le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Conmigo esperando que me pongas primero? ¿Conmigo exigiendo respuestas que merezco? Él suspiró, frustrado. Caroline estaba pasando por un mal momento. No podía simplemente ignorarla. ¿Y yo?, pregunté, sintiendo como la ira volvía a arder en mi pecho. ¿Qué pasa conmigo, Esan? ¿Qué pasa con el hecho de que dejaste a tu esposa sola en nuestra boda para consolar a tu exnovia? Esan se frotó las sienes. Ya te dije, fue una situación complicada. No, Esan, lo que es complicado es que ni siquiera puedes decirme la verdad. Él me miró con el ceño fruncido. ¿De qué estás hablando? Tomé aire profundamente. Sabía que esta conversación sería un punto de no retorno. Dime la verdad, Esan. ¿Amas a Caroline? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo sexta tensarse, su mirada esquivando la mía una vez más, y en ese momento, supe la respuesta, aunque no la dijera en voz alta. Eso lo dice todo, susurré, sintiendo como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No es tan simple, intentó explicar, pero lo interrumpí. Es más simple de lo que quieres admitir, Esan. Tú sigues atado a ella, y yo no puedo competir con eso. No quiero competir con eso. Me levanté de la silla, incapaz de soportar más. Vamos a separarnos. Así podrás estar con ella, sin dar explicaciones a nadie. Esan seguía de pie en la sala, mirándome como si todo esto fuera una broma absurda. ¿Separarnos?, repitió con una sonrisa sarcástica. Por favor, deja el drama. Ya nos casamos, y tienes que aceptar que no siempre voy a actuar como tú esperas. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero sus palabras me atravesaban como cuchillos. No es drama, Esan. Esto no tiene nada que ver con expectativas, sino con respeto, y lo que pasó anoche dejó claro que no lo tienes hacia mí ni hacia nuestro matrimonio. Esan bufó y se dejó caer en el sofá, cruzando las piernas como si estuviera disfrutando de una conversación trivial. ¿Respetarte? Estoy aquí. No, me casé contigo, y estoy dispuesto a criar a este bebé contigo. ¿Qué más quieres? Quiero que me pongas primero, respondí.
sintiendo como mi voz temblaba por la mezcla de rabia y tristeza. Quiero ser tu prioridad, no alguien que está detrás de tu exnovia en tu lista de cosas importantes. Él se inclinó hacia adelante, mirándome con incredulidad. ¿Sabes lo ridículo que suena eso? Caroline está pasando por un mal momento, y tú estás aquí actuando como si yo te hubiera traicionado. Lo hiciste, le grité, sin poder contenerme más. Tal vez no físicamente, pero emocionalmente. Ethan, no estoy equivocada. Todo lo que haces por ella, toda la atención que le das. ¿Cómo crees que me hace sentir? Ethan se levantó bruscamente, sus ojos ardiendo con una mezcla de ira y desafío. Basta ya, esto es ridículo. No puedes pretender que todo gire en torno a ti. No pretendo eso, Ethan, respondí, mi voz más tranquila pero firme. Pero tampoco voy a quedarme aquí viendo cómo todo gira en torno a Caroline. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó con una sonrisa amarga. ¿Volver a casa de tu madre? Por favor. Sabemos que no lo harás. ¿Crees que ella te dejaría divorciarte de mí? Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Mi madre adoraba a Ethan. Para ella, él era el hombre perfecto, educado, exitoso, y con un futuro brillante, todo lo que mi padre no fue, pero lo que Ethan no sabía era que gran parte de su éxito no era mérito suyo, era mío. Eres increíble, dije, riéndome amargamente. Hablas como si todo lo que tienes fuera producto de tu propio esfuerzo, pero olvidas algo, Ethan. Si estás donde estás, es gracias a mí. Él me miró con el ceño fruncido, confundido. ¿De qué estás hablando? Me crucé de brazos, sintiéndome más fuerte al decirlo en voz alta. ¿Recuerdas esas ideas brillantes? ¿Qué te ayudaron a impresionar a Cristina y su familia? ¿Crees que se te ocurrieron a ti? No, Ethan, fui yo. Yo pasé noches enteras ayudándote a preparar tus propuestas. Yo fui la que convenció a Cristina de que te diera una oportunidad. En la empresa de su familia, su rostro se endureció. Eso no tiene nada que ver con esto. Claro que sí, le respondí, dando un paso hacia él, porque sin mí, no estarías aquí. Y aún así, tienes el descaro de tratarme como si fuera insignificante. Ethan intentó replicar, pero lo interrumpí. Y hablando de Cristina, ¿crees que ella no se da cuenta de lo que estás haciendo? Ella es mucho más inteligente de lo que crees. Ethan, si sigues comportándote así, no solo me perderás a mí, sino también su respeto. Por un momento, vi algo que parecía ser preocupación en sus ojos, pero lo ocultó rápidamente detrás de su arrogancia habitual. Mira, haz lo que quieras, dijo finalmente, encogiéndose de hombros. Si quieres irte, adelante, pero no esperes que yo sea el villano en esta historia. Lo miré con incredulidad. ¿Eso crees? Que no eres el villano aquí. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y subí las escaleras. En mi habitación, tomé una maleta y empecé a empacar. No sabía si realmente tenía el valor de enfrentar a mi madre, pero lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que Ethan. Cuando bajé con la maleta en mano, Ethan estaba en la cocina, ignorándome por completo. Cristina estaba esperándome afuera, y verla allí me dio fuerzas. ¿Lista?, preguntó suavemente. Asentí, sintiendo que por primera vez, en mucho tiempo estaba tomando una decisión, por mí misma. Vamos. Y así, dejé atrás la casa que alguna vez pensé que sería el inicio de mi felicidad, sabiendo que el camino por delante no sería fácil, pero sería mío. Volví a casa de mi madre, pero como era de esperar no recibí su apoyo. Me quedé en silencio mientras mi madre gritaba, su voz resonando en cada rincón de la casa. Su juicio era implacable, y cada palabra que decía era como una daga que se clavaba en mi pecho. No puedo creerlo, exclamó, señalándome con un dedo acusador. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Ethan es un buen hombre. Si se fue de la recepción, fue porque seguramente lo provocaste. ¿Qué hiciste? Intenté explicarle lo que había pasado, los detalles dolorosos de la noche anterior,
pero nada parecía convencerla. Para ella, yo era la culpable. Siempre lo sería. No seas ridícula, gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano. No puedes arruinar tu matrimonio por una tontería como esta. Te vas a quedar aquí. Voy a llamar a Esan. Y te vas a disculpar. La incredulidad me dejó sin palabras. ¿Cómo podía mi propia madre ponerse de su lado? ¿Cómo podía ignorar lo que me había hecho? Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, y por un momento, me quedé completamente paralizada. Pero entonces, escuché un ruido en la puerta. Era Cristina. Ella entró con su típica elegancia, pero su rostro mostraba una firmeza que nunca antes había visto. Saludó a mi madre con un leve asentimiento, sin apartar su mirada seria de mí. Hola, señora, buenas tardes. Mi madre intentó responder con la misma cortesía, pero su tono era vacilante. Cristina, qué sorpresa verte aquí. Cristina no perdió tiempo, se volvió hacia mí, ignorando la tensión en el aire, y extendió su mano. Vamos, dijo con voz firme pero calmada. Mi madre abrió la boca para protestar, pero Cristina la interrumpió antes de que pudiera decir algo más. Con todo respeto, creo que es mejor que le demos a ella el espacio que necesita para pensar y decidir. La expresión de mi madre cambió de inmediato. Sabía perfectamente quién era Cristina y quién era su familia. Siempre me había instado a tratarla bien, a mantenerla cerca, porque en su mente, tener conexiones con personas ricas y poderosas era más importante que cualquier otra cosa. Mi madre suspiró, visiblemente incómoda. Bueno, quizás tengas razón, pero esto no significa que esté de acuerdo con lo que está haciendo. Cristina asintió cortésmente, pero no dijo nada más, simplemente me miró, esperando que tomara su mano, y lo hice. Mientras salíamos de la casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque tenía a Cristina, alguien que realmente estaba de mi lado, y tristeza porque mi madre, la persona que se suponía debía apoyarme incondicionalmente, había elegido a Esan en lugar de a mí. Cuando llegamos al auto, Cristina se detuvo un momento y me miró. ¿Estás bien? Negué con la cabeza, incapaz de contener las lágrimas que empezaron a correr por mi rostro. Cristina no dijo nada, simplemente me abrazó, dándome el espacio para llorar. Vamos a mi casa, dijo finalmente, con un tono tranquilizador. Allí podrás descansar y pensar con claridad. No tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo. Asentí, sintiéndome agradecida por su apoyo. En ese momento, me di cuenta de que, aunque había perdido la fe en muchas cosas, aún tenía personas en mi vida que realmente se preocupaban por mí. Mientras el auto avanzaba por las calles, pensé en todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Mi matrimonio, mi madre, Esan, todo parecía estar desmoronándose, pero, por primera vez en mucho tiempo, también sentí que tenía el poder de decidir mi propio camino. Cristina tenía razón, no tenía que tomar ninguna decisión de inmediato, pero sabía que, fuera lo que decidiera, sería por mí y por mi bebé. La estancia con Cristina fue un respiro en medio del caos. Su casa, aunque no demasiado grande, era un refugio de paz y orden. Cuando llegamos, me condujo directamente a una de las habitaciones de invitados, que tenía una vista tranquila al jardín. El ambiente en su hogar era acogedor, y la luz suave que entraba por las ventanas me dio una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, me dijo Cristina, mientras dejaba mi maleta junto a la cama. Su voz era suave, pero con una firmeza que transmitía que estaba allí para ayudarme. Me senté en la cama, mirando el teléfono una vez más, esperando que Esan me hubiera enviado un mensaje, una llamada, algo, pero no, nada. Cristina, que había notado mi expresión, se sentó a mi lado. Sabes que no necesitas justificarte ante nadie, tienes todo el derecho de sentir lo que sientes. Suspiré, dejando mi teléfono en la mesita de noche. Lo sé,
pero no puedo evitarlo. Es difícil aceptar que todo lo que construimos juntos, todo lo que creí que era perfecto, no era lo que parecía. Cristina asintió. Esan tiene sus propios demonios. Pero eso no es culpa tuya. Miré hacia la ventana, pensando en lo que había pasado. Me duele, Cristina, me duele que mi madre lo apoye a él en lugar de apoyarme a mí. Eso es complicado, dijo Cristina, poniendo una mano en mi hombro, pero debes recordar que las personas, a veces, toman decisiones desde un lugar de miedo o necesidad. Tu madre no te está rechazando, aunque parezca que lo hace. Ella quiere lo mejor para ti, pero quizás no sabe cómo ayudarte en esta situación. Le di un pequeño asentimiento, pero el dolor seguía ahí, como una carga que no podía soltar. Lo que más me duele es que él ni siquiera está intentando enmendar lo que hizo. No ha pedido disculpas, no ha hecho nada para mostrarme que de verdad le importo. Cristina me miró con seriedad. Esan no ha aprendido a priorizarte, y eso es algo que no puedes cambiar. Si no lo hace por ti, no es tu responsabilidad arreglarlo. La conversación me hizo pensar. Había puesto tantas expectativas en Esan, y tal vez nunca las había puesto en mí misma. Siempre había querido complacerlo, hacerlo feliz. Y quizás por eso no sexta las señales de que la relación no era tan sólida como creía. Cristina se levantó y se dirigió hacia la puerta. Voy a prepararte algo de comer. Te lo has ganado. Tómate tu tiempo. Si quieres hablar más, estaré aquí. La dejé salir, y me quedé mirando la habitación en silencio. El sonido suave del reloj en la pared era lo único que me acompañaba. Cerré los ojos, intentando procesar todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Sabía que no podía quedarme estancada en este dolor. Había tomado una decisión importante al irme de la casa de mi madre, y ahora tenía que seguir adelante. Tenía que ser fuerte por mí y por el bebé. Al día siguiente, Cristina me llevó a una pequeña cafetería que frecuentaba para despejarme un poco. El lugar era tranquilo, con música suave de fondo, y las conversaciones de las personas alrededor parecían un murmullo lejano. Estaba tan concentrada en mis pensamientos que ni siquiera noté que Cristina había pedido su café hasta que me habló. Te he estado observando, y sé que tienes mucho en mente, dijo, dejando su taza de café sobre la mesa. Lo único que quiero que sepas es que, pase lo que pase, estoy aquí. Eres mi amiga, y no estás sola. Las palabras de Cristina me dieron un consuelo que no había encontrado en ningún otro lugar. Aunque mi mundo se había desmoronado, al menos tenía a alguien que me apoyaba incondicionalmente. Gracias, Cristina, dije, mis ojos llenos de gratitud. De verdad, no sé qué habría hecho sin ti. No tienes que darme las gracias, respondió, sonriendo. Ya sabes que siempre estaré a tu lado. Después de un rato de charla ligera, me sentí un poco más tranquila. Estar lejos de la tensión de mi casa y la situación con Esan me ayudó a tomar perspectiva. Aún no sabía qué haría con mi matrimonio, pero sabía que necesitaba tiempo para pensar, para sanar, y para darme cuenta de lo que realmente merecía. La estancia con Cristina se alargó durante varios días. Durante ese tiempo, me ayudó a encontrar momentos de paz, a desconectar de todo lo que me atormentaba. Su apoyo constante fue una bocanada de aire fresco en medio de la tormenta. Sabía que tenía que tomar decisiones importantes, pero no estaba sola, y eso, por el momento, era suficiente. Durante los días que pasé en casa de Cristina, nuestra amistad se profundizó aún más. No solo era una amiga, era alguien en quien podía confiar completamente, alguien que no me juzgaba ni me daba consejos, sin considerar lo que realmente necesitaba. Al principio, me sentía como una carga, pero pronto me di cuenta de que ella estaba feliz de tenerme cerca. En las tardes, cuando no hablábamos de esa ni de la situación, Cristina y yo nos reíamos de cosas tontas, recordábamos viejos momentos, y nos apoyábamos mutuamente en las pequeñas cosas. A veces, solo el simple hecho de compartir una comida, o un paseo por la ciudad,
era suficiente para que mi mente dejara de preocuparse, tanto por lo que sucedía en mi vida personal. Un día, mientras estábamos en su sala de estar, Cristina me miró con una sonrisa suave, casi como si estuviera esperando a que yo abriera el tema. ¿Sabes? Creo que necesitas un respiro de todo esto, dijo mientras se recostaba en el sofá, con una taza de té en las manos. ¿Qué te parece si vamos a un spa este fin de semana? Nada de pensar en Esan, ni en lo que pasó. Solo un día para ti. Me reí, aunque un poco triste, porque sabía que Cristina tenía razón. Yo había estado tan enfocada en los problemas que no me había permitido relajarme, pensar en mí misma. ¿Sabes qué? Creo que eso sería lo mejor. A veces, en la calma de esos momentos con ella, empecé a darme cuenta de lo mucho que había cambiado en mi vida, de lo que había perdido en mi relación con Esan, pero también de lo que había ganado. No era la mujer que había sido antes de conocerlo, pero tampoco era la que Esan pensaba que era. Cristina me había mostrado que podía ser fuerte, que podía tomar el control de mi vida nuevamente. Al mismo tiempo, sabía que tenía que enfrentar la realidad. Esan seguía ahí, esperando una reacción, y no podía evitar pensar en lo que había sucedido, en las promesas rotas. Sabía que no podía dejar que su indiferencia definiera mi vida, pero aún no estaba lista para confrontarlo de inmediato. La llamada de la madre de Esan fue inesperada. Al principio, no sabía si debía contestar o si lo que iba a escuchar iba a ser algo que me confundiera. Aún más, ella nunca había sido una persona con la que hablara mucho, pero siempre fue amable y respetuosa. Sabía que era una mujer seria, pero no imaginaba que su llamada estuviera relacionada con todo lo que había sucedido en la boda. Hola, ¿hablo con Laura? Su voz era firme, pero se percibía una preocupación leve. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Respondí, algo cautelosa. Te llamo porque tuve que irme de emergencia el día de la boda, por un problema con mi hijo menor. Justo antes de que todo sucediera, me fui y no pude estar ahí, comenzó, con un tono serio, pero sin mucha emoción en su voz. La noticia me sorprendió. No había tenido ni idea de que ella había tenido que irse en ese momento. Lo siento mucho por lo de tu hijo menor. ¿Está todo bien ahora? Pregunté, tratando de mostrar algo de empatía, aunque la confusión me invadía. Sí, está todo bien ahora. Volví a casa después de la boda y, al llegar, me encontré con Caroline en lugar de ti. Esan la había traído para cuidarla, pero no entendía por qué tú no estabas. Me dijo que tú estabas de acuerdo con todo esto, y que te habías ido a casa de tu madre para estar un tiempo con ella. Algo en sus palabras me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Esan había dicho eso? ¿Que yo estaba de acuerdo con lo que sucedía? Estaba completamente sorprendida y desconcertada. Eso no es cierto, le respondí, intentando mantener la calma. Esan no me dijo nada sobre traer a Caroline. No estoy de acuerdo con eso, y te aseguro que no fue mi decisión irme a casa de mi madre. Ella pareció darse cuenta de la tensión en mi voz. Lo siento, no sabía lo que estaba pasando. Al principio, pensé que todo era un malentendido, pero ahora que me cuentas esto, tengo que entenderlo bien. Me gustaría verte para que me expliques todo, ya que Esan me ha dicho cosas que no concuerdan con lo que me estás contando. Mi corazón latió más rápido al escuchar sus palabras. Esan había mentido. Había hecho pasar todo como si fuera algo normal, como si yo hubiera aceptado su comportamiento. No podía creer que él me hubiera metido en esa mentira. Sí, claro, podemos encontrarnos, le respondí, tratando de controlar mi tono. Me gustaría explicarte todo lo que ha pasado, y que entiendas lo que está sucediendo. Nos pusimos de acuerdo para vernos al día siguiente en un café tranquilo. Me sentía un poco ansiosa por lo que iba a decir, pero al mismo tiempo sabía que debía contarle la verdad. No quería que pensara que estaba equivocada o que yo era la culpable de la situación. Cuando llegué al café, ella ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Su expresión era seria, pero no hostil. Me acerqué y, con un leve saludo,
Me senté frente a ella. Gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo, comenzó ella, mirando atentamente. Gracias a ti por escucharme, respondí, sin poder evitar sentirme algo nerviosa. Esan me dijo que todo estaba bien entre ustedes, que tú estabas de acuerdo con que Caroline estuviera en la casa, y que te habías ido porque querías descansar. Pero cuando llegué a tu casa y no te encontré, me sorprendió mucho. Él no me había dicho nada sobre cómo estaban las cosas. Suspiré profundamente antes de hablar. Necesitaba que entendiera la verdad, sin rodeos. Esan me dejó sola en la boda para ir tras Caroline. No me dijo lo que iba a hacer, ni por qué lo hacía. Estaba completamente confundida y herida. Cuando lo confronté, él me dijo que no podía dejarla sola, que ella estaba pasando por un momento difícil, y eso me hizo preguntarme si alguna vez fui una prioridad para él. Ella me miró fijamente, como si estuviera procesando cada palabra. Lo siento mucho, no sabía que las cosas estaban tan mal entre ustedes. Esan siempre ha sido muy cerrado, y no siempre comparte lo que siente. Hizo una pausa, pensativa. No estoy justificando su comportamiento, pero creo que lo que está pasando es más complicado de lo que parece. La miré con un atisbo de esperanza, deseando que pudiera ver lo que yo veía. Lo que me duele más es que Esan no se detuvo a pensar en mí. Yo estoy embarazada, y me dejó en una fiesta, sin importarle lo que eso significara. La verdad es que no sé si quiero seguir en esta relación. Ella asintió lentamente. Su rostro reflejaba preocupación, pero también algo de comprensión. Te entiendo, y creo que lo que dices tiene mucho sentido. No te voy a decir lo que tienes que hacer, porque lo que más importa es cómo te sientes tú, pero creo que Esan tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, y eso es algo que él tiene que asumir. La conversación siguió por un rato más, y aunque no encontré las respuestas que esperaba, sentí una especie de alivio al poder contarle todo a la madre de Esan. Por fin, alguien en su familia escuchaba mi versión, sin juicios ni preconceptos. Cuando nos despedimos, ella me dijo que hablaría con Esan, que le haría saber lo que pensaba de su comportamiento. No sabía si eso cambiaría algo, pero al menos sentía que había dado un paso para esclarecer la situación. Esa noche, al regresar a casa de Cristina, me sentí extrañamente liberada. Había hablado con alguien que me había dado un espacio para expresar mi dolor y mi frustración. Aunque las cosas con Esan seguían sin resolverse, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. La confrontación con Esan comenzó a volverse inevitable. Había demasiadas preguntas sin respuesta, y aunque me había alejado físicamente de él, emocionalmente todavía estaba atrapada en un torbellino de dudas. Si realmente amaba a Caroline, ¿por qué no se había quedado con ella? ¿Por qué había decidido casarse conmigo si aún no había cerrado ese capítulo? Además, había algo que no dejaba de rondar mi cabeza, lo que dijo el día de la boda. ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Por qué no le cuentas quién era Lily realmente? Las palabras de Caroline resonaban en mi mente una y otra vez. En ese momento, pensé que su pregunta era una especie de ataque, una manera de sacarme de quicio, pero ahora no estaba tan segura. El nombre Lily era algo especial para nosotros. Cuando Esan lo propuso, algo en mí se iluminó. Era un nombre que tenía una conexión emocional para él, y en mi corazón, sentí que era el nombre perfecto para nuestra hija, pero al mirar hacia atrás, me di cuenta de que ese nombre también tenía una historia que Esan no había querido compartir conmigo. ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Por qué no me contó lo que realmente significaba Lily para él? Todo parecía cada vez más enrevesado. Decidí que era el momento de confrontarlo de nuevo, de no quedarme con más dudas. La llamada de Esan llegó una tarde, justo cuando pensaba en todo lo que había sucedido. El sonido de su nombre en la pantalla me hizo sentir una mezcla de frustración y curiosidad. No quería hablar con él, pero sabía que si no lo hacía, nunca obtendría las respuestas que tanto necesitaba. Hola, dije,
intentando sonar calmada, aunque por dentro me sentía como si estuviera a punto de explotar. ¿Cómo estás? Su voz sonaba más suave de lo que esperaba, como si realmente le importara, pero no me dejé engañar. No estoy bien, Esan. No estoy bien en absoluto, respondí, sin rodeos. Necesito que me expliques algo. Hubo un breve silencio, y luego escuché su respiración, como si estuviera preparándose para algo difícil. Dime, ¿qué pasa? Quiero saber por qué no te quedaste con Caroline. Le solté, directa al grano. Si la amas tanto, ¿por qué no te quedaste con ella en lugar de casarte conmigo? ¿Por qué no la elegiste si era tan importante para ti? La tensión en el aire se hizo palpable, pero Esan no respondió de inmediato. Podía escuchar cómo se debatía consigo mismo. No es tan simple finalmente, dijo con voz baja. Lo que pasó con Caroline no fue algo que pudiera controlar. Ella siempre estuvo en mi vida, pero no era lo que pensaba, y lo que tuvimos ya no es lo mismo. Su respuesta no me convenció. No era suficiente para borrar las heridas que me había dejado. Entonces, ¿por qué me mentiste? Le pregunté, ahora más firme. ¿Por qué me dijiste que estaba de acuerdo con lo que sucedía? ¿Por qué me dejaste en esa fiesta sola mientras tú te ocupabas de ella? ¿Acaso no te importó cómo me sentía? Él pareció quedarse sin palabras por un momento. Podía escuchar cómo intentaba ordenar sus pensamientos. No quería que pensaras que no te quería, dijo finalmente, su voz temblorosa. Quería que todo estuviera bien, pero me sentía atrapado entre los dos mundos. No puedes tener los dos mundos. Esan, grité, sin poder contener mi frustración. Y hay algo más que necesito saber. Algo que me está comiendo por dentro. ¿Quién es Lily? ¿Por qué propusiste ese nombre? Su silencio fue insoportable. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba una respuesta, pero todo lo que escuché fue su respiración entrecortada. Lily, dijo al fin, con una voz más suave, como si finalmente estuviera dispuesto a contarme la verdad. Lily era el nombre de una niña que era amiga de Caroline y mía. No te lo dije porque no quería que pensaras que lo usaba para aferrarme a algo del pasado. Ella fue parte de mi vida, pero ya no estaba allí, y cuando propuse ese nombre para nuestra hija, no sabía cómo decirte que, de alguna forma, sentía que mi vida con Caroline nunca había cerrado del todo, pero tú me hacías sentir que podía dejar todo eso atrás. La revelación me dejó en shock. No sabía cómo procesarlo. Lily no era solo un nombre bonito. Era un recuerdo, una parte de su pasado que él no había compartido conmigo. ¿Por qué no me lo había contado antes? ¿Por qué había permitido que yo me quedara con esa duda durante tanto tiempo? Entonces, ¿me usaste para llenar un vacío? ¿Me usaste porque pensaste que yo te ayudaría a olvidar lo que perdiste? Le pregunté, mi voz rota por el dolor. No, no fue eso. Te amo, Laura. Pero las cosas no siempre son tan simples. No supe cómo manejar todo esto, y ahora, me doy cuenta de que te fallé. Su voz sonaba quebrada, pero yo ya no podía escuchar con la misma compasión que antes. Esan, ya no sé qué pensar. Me hiciste creer que todo estaba bien, que nuestro futuro estaba asegurado, pero lo único que hiciste fue jugar conmigo y con mis emociones. Y lo peor es que me mentiste. No quiero vivir en una mentira. Mi voz se quebró, pero ya no me importaba. Hubo un largo silencio antes de que él hablara nuevamente. Lo siento, no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que no te mentí por maldad. Me arrepiento de todo, pero ya no importaba, ya no podía seguir escuchando más excusas. Lo que más me dolía no era que me hubiera mentido, sino que me hubiera hecho sentir tan insignificante, frente a alguien que claramente nunca cerró ese capítulo con Caroline. Ya no podía ser la segunda opción, ya no podía seguir esperando que él me eligiera cuando su corazón estaba dividido. Es tarde, Esan. Ya es tarde para las disculpas. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Ahora, con la verdad finalmente revelada, me encontraba de nuevo frente a la misma decisión,
seguía con Esan, a pesar de todo lo que había sucedido, o finalmente me liberaba de la sombra de su pasado y de las mentiras que me había contado. Lo único que sabía era que, en ese momento, debía priorizar mi bienestar y el de mi hija. Había algo que no cuadraba en lo que decía Esan. Cuando llegó Cristina le conté todo. Ella me escuchó y dijo que si quería podía pedir que investigaran todo eso. Al escuchar la oferta de Cristina, mi mente se llenó de dudas y de una mezcla de gratitud y sorpresa. Nunca había imaginado que llegaríamos a este punto, que necesitaríamos investigar a alguien que había sido tan cercano a mi vida. ¿Investigar?, dije, todavía procesando lo que Cristina me estaba proponiendo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No quiero que te metas en algo tan complicado solo por mí. Cristina me miró con una determinación que nunca había visto antes. Sabía que, a pesar de su éxito y su vida rodeada de privilegios, ella siempre había sido leal y protectora conmigo. La confianza que tenía en ella era absoluta, pero nunca había pensado que ella se involucraría en algo tan serio. No te preocupes por mí, respondió, con una firmeza en su voz que me tranquilizó. Lo único que quiero es que estés bien. Siempre he estado a tu lado, y me siento mal por no haber visto lo que estaba pasando con Esan. Si hubiera sabido lo que él realmente era, nunca lo habría dejado acercarse a ti. No te mereces esto. Si necesitas saber la verdad, haré lo que sea para que la consigas. Su apoyo me conmovió profundamente. En ese momento, no me importaba lo que costara, solo quería encontrar la verdad. Miré a Cristina y, aunque sentía un peso en el corazón, una sensación de alivio comenzó a llenar mi pecho. Ella siempre había sido mi roca, la que me había defendido en la secundaria cuando todos se burlaban de mí por ser becada, la que me había mostrado que no importaba mi estatus social o mis orígenes, sino la persona que realmente era. Recordé cómo nos conocimos. En la secundaria, era una estudiante becada, alguien a quien constantemente le recordaban que no pertenecía al grupo de los ricos. Mis compañeros se burlaban de mí, me llamaban la becada como si fuera una etiqueta que no pudiera quitarme. Pero un día, todo cambió cuando me senté junto a Cristina en el tercer año. Al principio, pensé que ella, con su popularidad y su vida perfecta, me ignoraría o se burlaría de mí como todos los demás. Pero, en lugar de eso, me miró con una sonrisa y me dijo algo que nunca olvidaré. Eres muy bonita, y por lo que veo, buena estudiante. Serías mi tutora. Necesito mejorar un par de materias. Mis hermanos me retaron a que no lograba mejorar. Si lo hago me darán un viaje a la playa. Si me ayudas, te llevaré conmigo. Esa fue la primera vez que alguien me hablaba sin burlas. A partir de ahí, nuestra amistad floreció, nos volvimos inseparables. Cristina me defendía cuando los demás se burlaban de mí, me ayudaba a superar mis inseguridades y siempre estaba allí cuando la necesitaba. Nunca pensé que mi amistad con ella se volvería tan importante, tan esencial en mi vida. Cuando conocí a su familia, temía que no les gustara que me llevara tan bien con ella, que me consideraran una extraña, pero al contrario, todos fueron amables conmigo, y nunca me hicieron sentir menos. Incluso me aceptaron como una más de la familia. Ahora, en este momento tan crucial de mi vida, cuando todo se sentía tan roto, era Cristina quien estaba allí para apoyarme. La misma Cristina que había sido mi amiga incondicional, la que me había mostrado que, aunque no tuviera dinero ni un apellido importante, valía la pena. La que, sin dudarlo, me ofrecía investigar a Esan para darme la verdad que tanto necesitaba. Si lo haces, no sabes lo que significa para mí, dije, con la voz entrecortada por la emoción. Siempre has estado ahí, Cristina, siempre, no sé qué haría sin ti. Ella sonrió, esa sonrisa cálida que siempre me hacía sentir segura, y asintió. No tienes que agradecerme. Eres muy importante para mí, y lo único que quiero es verte feliz y en paz. No permitiré que Esan te siga haciendo daño. Sabía que Cristina estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ayudarme, y eso me dio fuerzas. Finalmente,
no tenía que enfrentar todo esto sola, a pesar del caos, de las mentiras y el dolor que Esan había causado. Había algo en lo que podía confiar, la lealtad inquebrantable de Cristina, y con ella a mi lado, estaba dispuesta a luchar por mi verdad, por mi paz, y por mi hija. Mientras Cristina y su hermano trabajaban para investigar a Esan, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. Lo que descubrí me dejó sin palabras, y cada nueva revelación parecía más increíble que la anterior. Me enteré de cosas que no solo confirmaban mis peores sospechas, sino que además dejaban claro que Esan no había sido sincero conmigo ni por un segundo. Una de las primeras cosas que descubrí fue que había faltado al trabajo varias veces, y no por razones profesionales, sino porque había estado con Caroline. Faltaba a sus reuniones, se ausentaba sin dar explicaciones claras y, según los informes, su rendimiento en la oficina había bajado considerablemente. Eso no solo me sorprendió, sino que me dolió profundamente. Siempre había confiado en él. Creía que estaba comprometido con su trabajo, que estaba construyendo algo sólido para nuestro futuro. Pero ahora todo parecía ser una fachada. Lo peor vino cuando su madre se enteró de lo que estaba pasando. Habían tenido una discusión muy fuerte, y según las fuentes, ella estaba furiosa por la forma en que Esan había estado manejando su relación con Caroline. Al parecer, ella también sospechaba que algo no estaba bien, y lo había confrontado. Esan, como siempre, intentó minimizar la situación, pero lo que realmente me impactó fue lo que descubrieron sobre el departamento. Esan había comprado un departamento para Caroline, alegando que era para que yo volviera a casa. Eso me dejó sin palabras. ¿Cómo podía decirme que me amaba y, al mismo tiempo, tomar decisiones tan egoístas y crueles? Había invertido dinero en un lugar para Caroline, como si yo fuera una simple opción, como si mi lugar en su vida fuera algo que podía decidir a su conveniencia. Aparentemente, el lugar había sido adquirido bajo la excusa de que lo necesitábamos para cuando volviera a casa, pero las fechas no coincidían con nada que yo hubiera planeado. Todo apuntaba a que su verdadera intención era seguir con Caroline, y lo peor de todo es que no tenía el valor de decírmelo a la cara. Pero la situación empeoró aún más cuando me enteré de un incidente que ocurrió durante una reunión importante en la que Esan estaba involucrado. Había salido de la junta de negocios porque Caroline lo llamó llorando. Ese día fue el mismo día en que Esan había intentado hablar conmigo para arreglar las cosas. Curiosamente, ese fue el día en que él trató de presentarse como el hombre preocupado, como el esposo que quería salvar su matrimonio. Sin embargo, sus acciones decían lo contrario. Había dejado una reunión crucial solo para atender la llamada de Caroline, quien aparentemente estaba manipulando la situación a su favor. Eso metió a Esan en problemas. La empresa había comenzado a cuestionar su compromiso y responsabilidad, y sus superiores no estaban contentos con su comportamiento. Las consecuencias fueron inevitables. Su desempeño comenzó a verse afectado, y sus colegas empezaron a perder la confianza en él. Para mí, todo esto solo confirmaba lo que ya había sospechado. Esan había estado jugando un juego peligroso, y ahora estaba perdiendo todo. Me sentía completamente traicionada. No solo había sido una mentira tras otra, sino que también me di cuenta de que había sido tan ciega, tan dispuesta a creer en él, que no sexta las señales de advertencia, la compra del departamento para Caroline, las mentiras, las excusas. Todo lo que había pasado me dejó devastada, y lo peor de todo es que Esan seguía negando que había hecho algo mal. No quería ver la realidad, no quería aceptar que sus decisiones habían destrozado nuestra relación. Con todo lo que había descubierto, no sabía si podía seguir adelante con este matrimonio. ¿Cómo podía confiar en alguien que había puesto a otra persona antes que a mí, incluso en los momentos más importantes? Las respuestas que buscaba ahora estaban mucho más claras, pero también me sentía más perdida que nunca. Me tomé un tiempo para reflexionar,
para pensar en lo que realmente quería para mi futuro. Mi hija era mi prioridad, pero también necesitaba sanar. Ya no podía quedarme atrapada en un ciclo de mentiras y traiciones. Con la verdad finalmente en mis manos, sabía que era hora de tomar una decisión definitiva. Cuando recibí el informe del investigador, me quedé completamente paralizada. Lo que descubrí fue mucho más devastador de lo que jamás había imaginado. Durante todo este tiempo, había creído que Esan era una persona increíble, alguien que, a pesar de tener una familia adinerada, se esforzaba por lograr sus propios éxitos. Yo le había ayudado con ideas y presentaciones, confiando en su trabajo y en su ambición. Pensaba que su éxito era el resultado de su dedicación, pero la verdad era mucho más oscura. El testamento de su abuelo, que había estado guardado bajo llave durante años, reveló una condición crucial para que Esan heredara la empresa familiar. Para convertirse en el CEO, tenía que demostrar que podía lograrlo por su cuenta, sin recurrir a las conexiones familiares, y además debía casarse y tener un hijo, y si lo lograba sería el nuevo líder de la empresa. Eso me dejó atónita. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Todo lo que había hecho, todo lo que creía que era parte de un amor verdadero, en realidad había sido una jugada calculada. Pero eso no era todo. Lo más desgarrador fue descubrir que Caroline había estado embarazada de Esan, la niña que él me había dicho que había perdido, esa niña que me había contado con tanto dolor. En realidad era su hija con Caroline. Caroline había tenido un embarazo riesgoso, y debido a complicaciones, no pudo llevarlo a término. Pero la historia que Esan me había contado sobre su pérdida no solo era una mentira, sino una manipulación que me había dejado completamente vulnerable. La familia de Esan nunca aprobó a Caroline, la consideraban interesada, alguien que no permitía que Esan destacara, que siempre le pedía cosas y lo mantenía bajo su control. En lugar de ver a Caroline como una mujer a la que amaba, ellos la veían como una amenaza a su legado. Aunque había tenido la oportunidad de quedarse con ella y renunciar a la herencia, Esan eligió no hacerlo. La ambición pudo más que sus sentimientos. Y cuando supo que su primo había alcanzado la gerencia en su trabajo y estaba comprometido, Esan vio en eso una amenaza directa a su propio futuro. Fue entonces cuando su verdadera intención quedó clara: me eligió a mí no por amor, sino porque era un escalón en su camino hacia la herencia. Su plan era simple pero cruel: casarse conmigo, tener un hijo para cumplir con los requisitos del testamento, y luego, después de 5 años, divorciarse de mí, quitándome a mi hija y quedándose con Caroline. Esa era su meta. Yo no era más que una pieza en su juego, una herramienta para alcanzar su ambición personal. Las piezas del rompecabezas se ensamblaron en mi mente con una claridad dolorosa. Todo lo que había creído sobre Esan, todo lo que había pensado que era amor, era una mentira. Había sido parte de un plan cuidadosamente orquestado para conseguir lo que él quería, y yo había sido la víctima de su ambición. Me sentí devastada, traicionada, y al mismo tiempo, enfurecida. Me había usado, me había manipulado, y lo peor de todo es que había jugado con mi corazón. Ahora, con la verdad al descubierto, tenía que tomar una decisión. Mi hija ya no era solo un símbolo de lo que había sido mi amor por Esan. Ella era la razón por la que tenía que ser fuerte, por la que tenía que luchar. No iba a permitir que Esan destruyera nuestra familia, ni que su ambición se llevara lo que más amaba en el mundo. Aunque el dolor era inmenso, sabía que debía seguir adelante. Mi vida ya no podía estar marcada por sus mentiras. Y aunque no sabía qué me depararía el futuro, estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para proteger a mi hija y a mí misma. Cuando todo salió a la luz, me sentí devastada, como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Pero lo que más me preocupaba no era mi dolor, sino Cristina. Ella estaba furiosa, y nunca la había visto así. Su rostro, normalmente sereno y amable, estaba tenso, y sus ojos reflejaban una mezcla de enojo y frustración que me inquietaba.
Siempre había sido mi refugio, la persona que me protegía de todo, pero ahora parecía estar luchando contra un huracán de emociones. Cristina siempre me había cuidado, y eso era algo que yo adoraba de ella, su manera de protegerme, de asegurarse de que estuviera bien, me hacía sentir segura, incluso en los momentos más oscuros. Pero también era cierto que a veces había sido posesiva con ella, aunque trataba de no demostrarlo demasiado. No me gustaba cuando alguien se acercaba demasiado a ella, ya fuera una chica o un chico. Me incomodaba la idea de que alguien pudiera ocupar el lugar que yo tenía en su vida, aunque sabía que eso no era justo para ella. Recuerdo que cuando fuimos a la universidad, esa sensación de incomodidad se intensificó. Aún así, me esforcé por no interferir en sus relaciones. Sus noviazgos no solían durar mucho, pero nunca quise ser la razón de sus rupturas. Siempre me decía que yo era más importante para ella que cualquier pareja, pero en el fondo, me sentía culpable. ¿Acaso mi presencia en su vida era una carga? ¿Estaba impidiendo que encontrara la felicidad con alguien más? Ahora, al verla tan enojada por lo que Esan me había hecho, me di cuenta de algo. Cristina no solo estaba furiosa por mí, sino también por todo lo que había pasado entre nosotras. Quizás había cosas que nunca habíamos dicho en voz alta, sentimientos que habíamos dejado en el aire, sin enfrentarlos realmente, y en ese momento, mientras intentaba calmarla, entendí que era hora de ser honesta, no solo con ella, sino también conmigo misma. Tenía que dejar de huir de lo que sentía, de las dudas y los miedos que siempre había tratado de ignorar. Cristina era mucho más que mi mejor amiga, era mi roca, mi refugio, y, quizás, algo más que eso. Mientras procesaba todo lo que estaba pasando, supe que no solo tenía que enfrentar a Esan y proteger a mi hija, sino también descubrir qué significaba realmente Cristina para mí y cómo quería que fuera mi vida de ahora en adelante. Cristina tomó las riendas de la situación, con una determinación que nunca había visto en ella, cuando me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría de Esan. Pensé que solo estaba tratando de consolarme, pero pronto me di cuenta de que hablaba en serio. Ella comenzó a mover piezas en el trabajo de Esan, utilizando su influencia para presionarlo desde todos los ángulos. Esan había estado faltando demasiado al trabajo y perdiendo proyectos importantes debido a su obsesión por Caroline y su caos personal. Cristina aprovechó eso. Como Esan no estaba cumpliendo con sus responsabilidades, ella empezó a reemplazarlo en reuniones clave, asegurándose de que el equipo no sufriera por su ausencia. Además, redistribuyó las tareas más importantes a otro empleado, alguien con mucho talento que llevaba tiempo luchando por un ascenso. Cristina quería asegurarse de que la empresa no solo se estabilizara, sino también de que Esan perdiera cualquier oportunidad de recuperar su credibilidad. Mientras tanto, detrás de escena, Cristina estaba cerrando las puertas que Esan había dejado entreabiertas. Contactó al primo de Esan, el que ya estaba en planes de boda y consolidando su puesto en la empresa familiar. Cristina sabía que este primo era el mayor competidor de Esan en la carrera por la herencia de su abuelo, y lo apoyó para asegurarse de que se posicionara como el único candidato viable. El plan era claro: obligar a Esan a regresar a su familia como un miembro más, sin ningún puesto representativo en la empresa. Mientras Cristina manejaba todo eso, yo estaba en casa, tratando de recomponerme. Ella se aseguraba de que no me faltara nada, y su cuidado constante me hacía sentir menos sola en medio de todo el caos. Siempre estaba pendiente de mis antojos, saliendo a conseguir lo que necesitara sin importar la hora. Me hacía sentir importante, valorada, y sobre todo, amada, de una manera que nunca había sentido con Esan. Sus hermanos también solían pasar por la casa, trayendo cosas para el bebé. Era divertido ver cómo discutían entre ellos, peleando por quién sería el tío favorito. Traían juguetes,
ropa y hasta pequeñas cartas con consejos para cuando el bebé creciera. Su familia me hacía sentir parte de algo más grande, algo que nunca había experimentado con esa ni con mi propia madre. Un día, mientras Cristina y yo estábamos en la sala, viendo cómo uno de sus hermanos intentaba armar un mueble para el bebé sin éxito, ella se acercó con una taza de chocolate caliente y me miró fijamente. ¿Te sientes mejor?, preguntó suavemente. Un poco, respondí, sonriendo débilmente. Cristina se sentó a mi lado y tomó mi mano. Sé que esto ha sido difícil para ti, pero quiero que sepas que no estás sola. Nunca lo has estado, y nunca lo estarás mientras yo esté aquí. En ese momento, sentí un nudo en la garganta. Quería decirle tantas cosas, pero las palabras no salían. Lo único que pude hacer fue apoyarme en su hombro y dejar que las lágrimas corrieran. Ella no dijo nada más, solo me sostuvo, y en ese instante, sentí que tal vez todo iba a estar bien, porque tenía a Cristina a mi lado. Mientras yo estaba rodeada de apoyo y cuidado, Esan enfrentaba el caos que había creado. Su vida, que alguna vez parecía tan perfectamente estructurada, se estaba desmoronando rápidamente. Había discutido con su madre, quien estaba profundamente decepcionada de sus decisiones y no podía entender cómo había permitido que todo llegara tan lejos. Caroline, con su naturaleza manipuladora, había convencido a los amigos, que antes lo apoyaban que eran la pareja perfecta y que su relación con ella era lo mejor para él. Pero esos mismos amigos, ahora alineados con Caroline, no hacían más que presionarlo, constantemente recordándole lo que debía hacer y cuestionando sus prioridades. Esan comenzó a sentirse atrapado, como si no tuviera control sobre su propia vida, aunque le explicó a Caroline la importancia del testamento de su abuelo y lo que estaba en juego. Ella no parecía entenderlo o simplemente no le importaba. Su constante necesidad de atención y sus demandas lo alejaban cada vez más de sus objetivos. Todo lo que había construido parecía tambalearse, y lo que antes le parecía claro ahora se veía confuso y vacío. En medio de ese caos, Esan comenzó a recordar los recuerdos de cómo yo lo acompañaba en los momentos difíciles, como siempre lo cuidaba y lo apoyaba. Se volvían cada vez más vívidos. Recordaba las noches en las que me quedaba despierta, ayudándolo con sus presentaciones, las palabras de aliento que le daba cuando se sentía inseguro, y los pequeños gestos de cariño que siempre intentaba tener con él. Se dio cuenta de cuánto lo apoyaba, no solo emocionalmente, sino también en su carrera, desde las ideas que le ayudaban a sobresalir, en su trabajo hasta los detalles más pequeños, como prepararle su café favorito en las mañanas, para que tuviera un buen comienzo del día. Esan comenzó a comparar lo que había perdido conmigo con lo que tenía ahora con Caroline, y la diferencia era abismal. Por primera vez, empezó a comprender realmente cuánto le hacía falta. Se dio cuenta de que lo que tenía conmigo no era solo una relación basada en conveniencia, sino un verdadero equipo, algo que él había tirado por la borda por su ambición y su incapacidad de valorar lo que realmente importaba. Pero ahora, estaba solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, y empezaba a entender que no habría vuelta atrás. Esan llegó al trabajo con una determinación renovada, decidido a recuperar el control de su vida y su carrera. Había peleado con Caroline la noche anterior, una discusión tan intensa que lo dejó emocionalmente agotado. Había tomado la decisión de comenzar a alejarse de ella, creyendo que si trabajaba duro y volvía a enfocarse en su carrera, podría reparar algo de lo que había perdido. Sin embargo, al llegar a la oficina, recibió un golpe inesperado. El proyecto que esperaba liderar, aquel que había considerado su oportunidad para redimirse y ascender en su carrera, ya estaba en manos de otra persona. Atónito, pidió explicaciones y se dirigió directamente a la oficina del aseo. Cristina entró sin siquiera tocar, seguro de que podría exigir respuestas y salirse con la suya, como había hecho en el pasado. Pero lo que encontró fue una Cristina completamente diferente, sentada detrás de su escritorio,
irradiaba autoridad y profesionalismo. Cuando él irrumpió en la oficina con su habitual actitud arrogante, Cristina apenas levantó la vista de los documentos que revisaba. ¿Por qué le diste mi proyecto a alguien más?, le espetó Ehsan, cruzándose de brazos, esperando que ella se justificara. Cristina levantó la mirada, sus ojos fríos y calculadores. No había rastro de la cálida amiga que alguna vez conoció. Esta era Cristina, la CEO, y no tenía tiempo para tonterías. ¿Hablas del proyecto que casi echas a perder?, dijo, su tono neutral, pero con un filo que lo hizo retroceder ligeramente. Ehsan frunció el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando? Yo estaba trabajando en eso. Cristina dejó el bolígrafo que sostenía y se recostó en su silla, observándolo con detenimiento. Hablas del proyecto, en el que dejaste a tu equipo a la deriva porque saliste corriendo de una reunión importante para atender una llamada personal. ¿Cierto?, dijo, con un leve arqueo de ceja. Antes de que pudiera replicar, continuó. Tu compañero, que no estaba preparado, tuvo que improvisar para evitar que perdiéramos al cliente, y gracias a él y su habilidad, logró ganar tiempo hasta que yo misma interviniera para salvar el trato. Ehsan abrió la boca para defenderse, pero Cristina lo interrumpió. ¿Ese es el proyecto del que hablas? Porque sí. Se lo asigné a tu compañero. Descubrí que tiene talento y, a diferencia de ti, sabe priorizar lo que importa. Ehsan apretó los puños, sintiéndose humillado. Cristina, yo puedo manejarlo. Fue un error. Todos cometemos errores. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con una mezcla de desdén y lástima. Un error sería algo puntual, Ehsan. Pero lo tuyo es un patrón. Has estado faltando al trabajo, dejando responsabilidades sin cumplir y poniendo tus asuntos personales por encima de tus deberes profesionales. No es solo este proyecto, es tu actitud en general. Eso no es justo, replicó Ehsan, perdiendo la compostura. Cristina se levantó de su silla, imponiendo su presencia. Justo, repitió, su voz ahora firme y autoritaria. Lo que no es justo es que personas con verdadero talento y dedicación tengan que cubrir tus fallos una y otra vez. Lo que no es justo es que hayas tenido tantas oportunidades y las hayas desperdiciado. Si esperas que te trate como alguien especial, estás en el lugar equivocado. Aquí eres un empleado más, Ehsan, y se te evaluará como tal. Ehsan sintió como su orgullo se desmoronaba ante esas palabras. Por primera vez, se dio cuenta de que Cristina no iba a protegerlo ni a consentirlo. Había perdido no solo su respeto, sino también la posición privilegiada que había disfrutado por años. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la oficina, con la sensación de que el mundo se le estaba cayendo encima. Mientras tanto, Cristina volvió a su trabajo, satisfecha de haberle dejado claro que sus días de favoritismos habían terminado. Ehsan pasó toda la noche en su casa, dando vueltas en la cama, atormentado por los recuerdos y la culpa. Pensaba en todo lo que había perdido y en cómo lo había arruinado todo. Recordó cómo solía apoyarlo, cómo siempre encontraba una solución a sus problemas y lo hacía sentir invencible. Se dio cuenta de cuánto le hacía falta y de lo vacío que se sentía sin ella. Esa noche, en medio de la soledad y el remordimiento, susurró al aire, «Lo siento, si te amo». Era como si al decirlo en voz alta estuviera admitiendo por primera vez lo que siempre había sabido pero nunca quiso aceptar. Decidió que tenía que recuperarla, sin importar lo que costara. A la mañana siguiente, se dirigió a la casa de su suegra, tocó la puerta con fuerza y, cuando ella abrió, Ehsan no perdió tiempo. «Necesito encontrarla», dijo, con un tono casi desesperado. «Sé que cometí errores, pero quiero arreglarlo. Quiero traerla de vuelta a casa». Su suegra lo miró con escepticismo. Aún así, ella quería creer que realmente estaba dispuesto a cambiar y seguir con su matrimonio. «No sé si deberías buscarla, Ehsan»,
la has lastimado mucho. Tal vez sea mejor que le des su espacio. No puedo rendirme. Ella es mi esposa y la amo. Voy a recuperarla. Solo necesito saber dónde está. La duda cruzó por el rostro de su suegra, pero finalmente suspiró y dijo: se fue con Cristina. Esan se tensó al escuchar ese nombre. No era sorpresa para él que Cristina estuviera involucrada. Siempre habían sido inseparables, y aunque nunca lo admitió, siempre sintió celos de esa relación. Claro, como no lo pensé antes, dijo con un dejo de frustración. Siempre están juntas. Seguramente está con ella. Su suegra no respondió, pero lo observó con una mezcla de desconfianza y esperanza. Esan agradeció la información, y se fue con un nuevo propósito: encontrar a su esposa y convencerla de que regresara con él. Sin embargo, mientras conducía hacia donde pensaba que Cristina podría estar, su mente no dejaba de divagar. Sabía que no sería fácil. Ella tenía todas las razones para no querer volver, y Cristina probablemente estaría dispuesta a hacer todo lo posible para mantenerla lejos de él. Aún así, Esan estaba decidido. Había cometido errores, pero no iba a permitir que todo terminara así. Esan se quedó inmóvil por un momento, observando cómo Cristina y su hermana se alejaban. La risa burlona de Cristina seguía resonando en su mente. Nunca antes la había visto tan desafiante, y aunque no lo admitiría, eso lo ponía aún más nervioso. Cristina siempre había sido una presencia fuerte en la vida de su esposa, pero ahora parecía ser una muralla impenetrable entre ellos. No estaba dispuesto a rendirse. Se acercó nuevamente y, esta vez, alzó la voz. Cristina, esto no se trata de ti, se trata de nosotros. Yo sé que cometí errores, pero necesito hablar con ella. Es mi esposa y la madre de mi hija. Cristina se detuvo y se giró lentamente. Su mirada era fría, calculadora, como si estuviera decidiendo si valía la pena responder. Finalmente, con una sonrisa irónica, dijo: Esan, no sé qué parte de tú lo arruinaste todo, no entiendes. No estoy haciendo esto por mí, sino por ella. No necesita que vuelvas a su vida solo para romperla otra vez. No sabes nada de lo que siento por ella, respondió Esan, intentando controlar la rabia. La amo. Cristina soltó una carcajada amarga. ¿La amas? ¿Así es como amas? Dejándola sola el día de su boda, mintiéndole, usando sus ideas para avanzar en tu carrera mientras la relegabas a un segundo plano. ¿Eso es amor para ti? La hermana menor de Cristina, que había estado en silencio, finalmente intervino. Esan, creo que es hora de que te vayas. No tienes nada que hacer aquí. Cristina le puso una mano en el hombro a su hermana, calmándola, y añadió: Esan, escucha, si realmente la amas, déjala ser feliz, porque todo lo que has hecho hasta ahora es hacerla miserable. Esan sintió como esas palabras le golpeaban como un puñal. Por un momento, no supo qué responder, pero su orgullo y su determinación no lo dejaron ceder. Esto no ha terminado, Cristina. La encontraré, y cuando lo haga, ella decidirá, no tú. Cristina lo observó con una mezcla de lástima y desdén. Eso espero, Esan, porque cuando te enfrentes a su decisión, quiero estar allí para verte caer. Sin decir más, Cristina y su hermana se alejaron, dejándolo solo con sus pensamientos. Esan apretó los puños, sintiendo la frustración arder en su pecho, pero también sintió algo más: miedo. Por primera vez, temió que quizás Cristina tuviera razón, y si su esposa realmente ya no lo quería en su vida. Yo estaba en casa preparando unas galletas. A Cristina y su hermana le gustaban mucho. Cuando me dijo que traería a Amelia a casa, decidí hacer esas galletas. Cuando llegaron, Amelia traía regalos para mi bebé. Ella, al igual que sus hermanos, quería ser la tía favorita. Pasaron la tarde charlando de todo un poco, de cómo le iba a Amelia en el colegio y qué hacía en su tiempo libre. Al llegar la noche y Amelia ya estaba dormida en la habitación de invitados, le dije a Cristina que quería hablar. Quiero divorciarme de Esan. No lo quiero más en mi vida. ¿Me ayudas?
Cristina asintió con una sonrisa cálida y me tomó de la mano, como siempre lo hacía cuando quería transmitirme su apoyo incondicional. No te preocupes. El lunes empezaremos con todo. Esto será el primer paso para dejarlo atrás y que puedas seguir adelante con tu vida. Me sentí aliviada, como si un peso enorme se levantara de mis hombros. La idea de terminar definitivamente con Esan me daba miedo, pero también me llenaba de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Cristina se inclinó hacia mí, sus ojos llenos de determinación. Te prometo que no permitiré que él te haga más daño. Esta vez, tendrás todo el respaldo que necesites. Gracias, Chris, respondí, sintiendo que mis ojos se llenaban de lágrimas. Cristina se levantó y se acercó para abrazarme. Eres fuerte, aunque a veces lo olvides. Yo siempre lo he sabido. Me sentí reconfortada por sus palabras. Esa noche, después de tanto tiempo, dormí tranquila. Sabía que no estaba sola y que, pase lo que pase, Cristina estaría a mi lado. El lunes, como habíamos acordado, fuimos a la oficina de los abogados de la familia de Cristina. Eran personas muy profesionales, acostumbradas a tratar con casos complejos. Expuse todo lo que había sucedido, desde el engaño hasta las intenciones de Esan con el testamento de su abuelo. Los abogados escucharon atentamente, y me aseguraron que harían todo lo posible para proteger mis derechos y los de mi hija. Cristina estuvo a mi lado todo el tiempo, tomando notas y asegurándose de que entendiera cada paso del proceso. Incluso me animó a hacer preguntas cuando no comprendía algo. Esto es solo el comienzo, me dijo cuando salimos de la reunión, pero estás en el camino correcto. La decisión de divorciarme de Esan marcó un antes y un después. A partir de ese momento, empecé a sentir que recuperaba el control de mi vida. Cristina y su familia seguían apoyándome, y cada día me sentía más segura de que había tomado la decisión correcta. El equipo legal comienza a recopilar pruebas de la infidelidad de Esan, su negligencia hacia el matrimonio, y su historial de faltas laborales debido a Caroline. Cristina asegura que el informe del investigador privado se incluya como evidencia sólida. Cuando Esan recibió la notificación del divorcio, su primera reacción fue de furia. Desesperado por recuperar el control, empezó enviando mensajes y correos llenos de promesas vacías. Sé que cometí errores, pero puedo cambiar. Hagámoslo por nuestra hija. ¿De verdad quieres que ella crezca sin un padre? No quiero que pase lo mismo que tú viviste con tu padre ausente. Te amo. Siempre lo he hecho. No dejemos que todo esto termine así. Aunque sentí una punzada de duda al recordar las veces que pensé que Esan era el hombre perfecto, no retrocedí. Los abogados me advierten que no responda directamente y que cualquier comunicación pase a través de ellos. Cuando los mensajes directos no funcionan, Esan empezó a usar a otras personas para influirme, contactar a amigos en común, quienes intentaron convencerme de que le dé otra oportunidad. Algunos incluso llegan a insinuar que estoy exagerando, y que debería pensar en mi hija antes de tomar decisiones impulsivas. Un día, uno de esos amigos aparece en casa de Cristina, e insiste en hablar conmigo. Escucha, sé que Esan cometió errores, pero nadie es perfecto. ¿De verdad quieres destruir tu familia por un malentendido? Cristina, siempre protectora, interviene antes de que pueda responder. Si vienes aquí a justificar lo que hizo Esan, mejor vete. Ella no tiene que soportar nada más de él. Intimidado por la presencia de Cristina, se retira, pero no sin dejar una última advertencia. Te estás aislando de todos. Nadie estará de tu lado si sigues así. Esan, al darse cuenta de que no logra persuadirme emocionalmente, cambia de estrategia. Empiezo a amenazar con luchar por la custodia del bebé, argumentando que tiene más recursos y que puede ofrecerle una vida mejor. El juicio de divorcio comenzó en una sala repleta de tensión. A pesar de las aparentes formalidades, cada palabra y gesto tenía un trasfondo emocional y estratégico. Esan había contratado a un abogado agresivo, decidido a desacreditarme y proteger los intereses de su cliente. Sin embargo, Cristina,
siempre un paso adelante. Había reunido un equipo legal de primera línea, respaldado por la experiencia y recursos de su familia. Desde el inicio, Esan intentó proyectar una imagen de esposo, dedicado que solo había cometido errores humanos. Su abogado presentó correos electrónicos cuidadosamente seleccionados, mensajes y fotos antiguas para pintar un cuadro de una relación funcional, intentando minimizar sus faltas. Incluso insinuó que había exagerado los problemas para alejarlo de su hija. Estaba devastada, sintiendo que está perdiendo la batalla, pero Cristina y los abogados me tranquilizaron. Argumentaron que las pruebas son manipuladas o irrelevantes, y presentan evidencia de la negligencia de Esan en el matrimonio, sus faltas laborales y su relación tóxica con Caroline. En un último intento por presionarme, Esan recurre a los medios sociales. Comienza a publicar mensajes ambiguos, que insinúan que tenía una relación inapropiada con Cristina. Frases como, es curioso como algunos amigos están demasiado cerca, ¿no crees? Mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio, ella ya tenía a alguien más. Esto causa revuelo entre algunos conocidos, quienes comienzan a cuestionar la naturaleza de mi relación con Cristina. Aunque me sientí humillada, Cristina me animaba a no responder y deja que los abogados se encarguen. Incluso Amelia, la hermana menor de Cristina, me envía un mensaje para animarme. No dejes que las palabras de alguien tan bajo te afecten. Eres más fuerte que esto, y todos estamos contigo. En el estrado, Esan se mostró afectado, hablando de cómo había perdido el rumbo temporalmente pero que seguía amando a su esposa e hija. Afirmó que quería ser parte de la vida de ambas, argumentando que cualquier acción en su contra sería injusta para la niña que venía en camino. Cristina, como testigo clave, desmontó rápidamente la narrativa de Esan, presentó pruebas contundentes recopiladas por el investigador privado, incluyendo registros de sus ausencias laborales relacionadas con Caroline, pruebas de que Esan había adquirido un departamento para Caroline mientras estaba casado, mensajes y correos donde Esan discutía sus planes de divorciarse y quedarse con la custodia de la niña, para cumplir con los términos del testamento de su abuelo. Cuando Esan intentó negar las acusaciones, el abogado de la protagonista presentó testimonios de colegas de trabajo y amigos, que corroboraron su conducta negligente y manipuladora. Uno de los momentos más tensos del juicio ocurrió cuando Cristina, conocida por su actitud controlada, enfrentó directamente a Esan. Durante su testimonio, Esan intentó desviar la atención hacia la relación cercana entre yo y Cristina, insinuando que ella había influenciado las decisiones de su esposa por celos o intereses personales. Cristina mantuvo la compostura y respondió con firmeza, mi única intención ha sido protegerla, porque ella merece un futuro lejos de alguien que la usó como un medio para un fin. No necesito justificar mi apoyo a una persona que me ha dado tanto sin pedir nada a cambio. Durante una de las audiencias, Esan intenta usar el embarazo como un argumento final. Ella está emocionalmente inestable por el embarazo. No quiero que eso afecte a nuestra hija. Yo solo quiero lo mejor para ella. Hasta ese momento había dejado que los abogados hablaran. Con una voz firme pero temblorosa, dije, no estoy emocionalmente inestable. Estoy cansada. Sí, pero no por mi embarazo, sino por haber soportado años de mentiras y manipulaciones. Mi prioridad es mi hija, y no permitiré que crezca viendo cómo alguien utiliza a las personas, como si fueran piezas en un juego. El juez observa el intercambio con atención y toma nota de cómo Esan evita responder directamente a las acusaciones. El juez, revisa toda la evidencia, y declara que se dictará sentencia en la siguiente audiencia. Mi relación con Cristina no era nueva, se había forjado desde la secundaria, y cada día parecía fortalecerse más. Ahora, en medio de la tormenta, esos recuerdos del pasado y pequeños momentos cotidianos nos unían aún más. Una tarde, mientras horneábamos juntas las galletas favoritas de Amelia, comencé a recordar nuestros días de secundaria y reír suavemente. Cristina, curiosa,
me miró mientras removía la mezcla. ¿De qué te ríes?, preguntó Cristina con una sonrisa. De la vez que me defendiste de Laura y sus amigas en la secundaria. Cristina dejó la cuchara a un lado, apoyándose en la encimera con una expresión divertida. Eso no fue nada. Laura necesitaba que alguien le recordara que no todo gira a su alrededor. Nada, respondí, entre risas. Le dijiste que si volvía a molestarme, tú misma le pedirías a tu hermano que comprara la escuela y la expulsara. Ambas reímos al recordar la expresión aterrada de Laura, aunque sabían que Cristina nunca hubiera hecho algo así. Lo dije porque era cierto. Cristina se encogió de hombros. Nadie tiene derecho a tratarte mal. La miré con ternura. Era ese sentido de protección y cuidado lo que siempre había admirado en Cristina. Gracias por siempre estar ahí para mí. No sé qué haría sin ti. Cristina, sin apartar la mirada, respondió. Siempre estaré contigo. Desde el primer día que nos conocimos. Supe que nunca dejaría que nada ni nadie te lastimara. Ese momento se quedó grabado en mi corazón. En medio de todo el caos, Cristina seguía siendo mi refugio. Cristina siempre había sido una mujer decidida, pero la situación con Esan había sacado a relucir una parte de ella que pocos conocían, su furia protectora. El enfrentamiento más directo ocurrió cuando Esan, después de días de intentos fallidos por contactarme, decidió presentarse inesperadamente en una cafetería donde Cristina estaba reunida con un cliente. Cristina, tenemos que hablar, dijo Esan, interrumpiendo la reunión sin ningún reparo. Cristina levantó la mirada, visiblemente molesta por su interrupción. Estoy ocupada, lo que tengas que decir. Díselo a mi abogado. Esan no se dejó intimidar y tomó asiento frente a ella. Quiero saber dónde está mi esposa. Sé que tú la estás manipulando. Esto no es justo para nuestra hija. Cristina, manteniendo la compostura, despidió a su cliente con una sonrisa profesional, antes de girarse completamente hacia Esan. Su mirada fría era suficiente para hacer que cualquiera se estremeciera. ¿Manipulándola? Esan, lo único que estoy haciendo es protegerla de alguien que no supo valorarla. Tú perdiste tu oportunidad cuando decidiste que ella era un simple escalón en tu plan. Esan golpeó la mesa con el puño. Frustrado. Ella es mi esposa y esa niña también es mía. No puedes mantenerme alejado para siempre. Cristina se inclinó ligeramente hacia él, su voz baja pero cargada de determinación. No te equivoques, Esan. La única razón por la que no estás enfrentando algo peor es porque ella no quiere más problemas. Pero si sigues acosándola, si sigues tratando de manipularla, te aseguro que me encargaré de que no vuelvas a tener ninguna oportunidad, en tu carrera ni en tu vida. Esan intentó responder, pero Cristina lo interrumpió con una mirada que parecía atravesarlo. Esto no es un juego, Esan. Te lo advierto por última vez, aléjate de ella y de su hija. Si no lo haces, me aseguraré de que todo lo que te queda también lo pierdas. Esan, claramente superado, se levantó de la mesa y salió sin decir una palabra más. Cristina respiró hondo, se recompuso y regresó a casa, donde la esperaba. Esa noche, Cristina decidió compartir algo que había guardado durante mucho tiempo. Mientras cenábamos juntas, dijo, siempre supe que Esan no era lo que parecía. La miré, sorprendida. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Cristina tomó un sorbo de su té antes de responder. Porque tú lo amabas. No quería ser la persona que te hiciera dudar de alguien, en quien habías puesto tu confianza, pero hubo momentos en los que no pude evitar notarlo. La insté a continuar. Cristina explicó cómo Esan solía menospreciar sutilmente mis logros. Como siempre encontraba la manera de que ella se encargara de sus problemas, sin ofrecerle el mismo apoyo. Quería que te dieras cuenta por ti misma, pero siempre estuve lista para intervenir si las cosas iban demasiado lejos. Asentí, comprendiendo. Gracias por estar ahí, aunque no lo viera en ese momento. Siempre sentí que podía contar contigo. Cristina sonrió y me tomó la mano. Siempre estaré aquí, ahora y siempre. En la secundaria, Cristina era la chica perfecta a los ojos de todos.
Era capitana del equipo de baloncesto, una estudiante sobresaliente y venía de una familia adinerada y cariñosa. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, llevaba una carga que la aplastaba día a día, una profunda depresión. Desde muy joven, Cristina había luchado con la sensación de no ser suficiente, de no estar a la altura de las expectativas que todos tenían de ella. Había aprendido a esconder su dolor tras una sonrisa y una actitud segura. Nadie sospechaba que, en las noches más oscuras, se enfrentaba a pensamientos que amenazaban con consumirla. Su familia, que era su único refugio, había descubierto su primer intento de suicidio y desde entonces, hacían todo lo posible para apoyarla, aunque sabían que el verdadero cambio debía venir de dentro de ella. Cuando Laura llegó a su vida, Cristina no lo esperaba. Era una becada, tímida y constantemente hostigada por sus compañeros. Cristina, al verla, sintió una conexión inexplicable. Había algo en la protagonista que irradiaba luz, una calidez que, sin saberlo, comenzó a sanar las heridas de Cristina. La primera vez que hablaron, fue en una clase de ciencias. Cristina se había sentado a su lado, más por obligación que por interés. Pero entonces, la protagonista la miró y, con una sonrisa genuina, le dijo: «Eres realmente buena en baloncesto, te admiro mucho». Cristina se quedó en silencio, sorprendida. Nadie había hablado con ella de esa manera tan honesta. Esa pequeña interacción marcó el inicio de una amistad que se convertiría en un salvavidas para Cristina. A medida que pasaba el tiempo, Laura se convirtió en una constante en la vida de Cristina. La acompañaba a sus entrenamientos, la ayudaba con sus tareas y, sin darse cuenta, llenaba los días de Cristina con risas y pequeños momentos de felicidad. Fue la Laura quien le mostró que no necesitaba cargar con todo sola, que estaba bien pedir ayuda y que había personas que la querían por quien era, no por lo que lograba. Una noche, mientras estudiaban juntas en casa de Cristina, ésta se quebró. Las palabras salieron como una cascada que no podía detener. «No soy tan fuerte como todos creen», dijo Cristina, con la voz rota. «A veces siento que me estoy hundiendo y que no puedo más». Laura, sin dudarlo, tomó su mano. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Estoy aquí para ti, siempre». Ese momento marcó un antes y un después para Cristina. Aunque nunca le contó a la protagonista sobre su intento de suicidio, sabía que ella la había salvado, con su bondad. Por eso, cuando Laura enfrentó el dolor causado por Ethan, Cristina no dudó en ser su roca. Era su turno de protegerla, de devolverle todo el amor y la luz que una vez le había dado sin saberlo. La familia de Cristina, que siempre había sido testigo de cómo la protagonista había transformado la vida de su hija, también la consideraba parte de ellos. Sabían que sin ella, Cristina no estaría allí. Cristina nunca dejó de agradecerle, aunque nunca se lo dijo directamente, pero en cada gesto, en cada abrazo y en cada palabra de aliento, la protagonista podía sentirlo. Era un amor que había crecido desde la amistad, un amor que había nacido de la necesidad mutua de salvarse la una a la otra. Una noche, mientras estaba en la sala, quise saber algo, así que le pregunté a Cristina: «Cristina, ¿por qué siempre me has cuidado tanto?». Cristina bajó la mirada, jugando nerviosamente con sus manos. Sabía que había llegado el momento de decir la verdad. «Porque tú me salvaste», respondió en voz baja. «Cuando llegaste a mi vida, estaba perdida. Pensaba que no tenía razones para seguir adelante, pero tú me diste una. Con cada sonrisa, con cada palabra amable, me devolviste la vida». Sentí que mi corazón se detenía. No sabía que había tenido un impacto tan grande en Cristina. La miré fijamente y, con lágrimas en los ojos, le dije: «Siempre supe que había algo especial entre nosotras, pero nunca imaginé cuánto significaba para ti». Cristina se acercó lentamente, sus ojos reflejando la mezcla de emociones que sentía. Te quiero de verdad». Sorprendida pero al mismo tiempo aliviada, tomé su mano. «Yo también te quiero, Cristina, siempre lo he hecho».
Tras semanas de testimonios y deliberaciones, el momento decisivo llegó, cuando el abogado presentó una grabación de Ethan, discutiendo con Caroline. En ella, Ethan admitía sus planes originales de divorciarse, después de 5 años y quedarse con la custodia de la niña, para cumplir con el testamento de su abuelo. La sala quedó en silencio, y la expresión de Ethan pasó de arrogancia a pánico. El juez falló a mi favor. El divorcio se concedió sin derechos de apelación inmediatos, y la custodia total de la niña quedó en mis manos, con restricciones estrictas para Ethan. También se le ordenó pagar una pensión alimenticia significativa, además de cubrir los costos legales. El juicio fue un proceso desgastante, pero también fue una victoria simbólica. No solo había logrado liberarme de Ethan, sino que también había encontrado en Cristina y su familia el apoyo necesario para reconstruir mi vida. Después del juicio, Cristina me llevó a mi lugar favorito, un pequeño café que solía visitar en la secundaria. Allí, con una taza de café en mano, me dijo: lo peor ya pasó, ahora, todo lo que queda es construir algo nuevo, algo que te haga feliz. Sonreí, tomando la mano de Cristina sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro era mío para decidir.